uno piensa en un cerro, una montaña, inmediatamente, digamos, lo vincula exclusivamente como un accidente geográfico, pero un poco el objetivo de esta investigación, que también voy a presentar, tiene que ver con pensar con todos aquellos aspectos más simbólicos, con el cual también podemos pensar cualquier materialidad geográfica, como puede ser en este caso un cerro, y específicamente, bueno, el Cerro Uritorco. El Cerro Uritorco es, digamos, el pico más alto de lo que es la cadena de las Sierras Grandes en la provincia de Córdoba, y específicamente, bueno, está situado en la zona de Capilla del Monte, esto es el Valle de Punilla. Este cerro constituye hoy uno de los atractivos, digamos, más importantes que tiene todo el valle en particular, y bueno, la localidad de Capilla del Monte especialmente, y se enmarca en una serie de procesos que se fueron desarrollando en las últimas 3-4 décadas que lo transformaron en algo más, digamos, que un accidente geográfico, sino que está teñido de un montón de imaginarios que luego se traducen en prácticas. En realidad, si uno comienza a rastrear, ya vamos a encontrar como diferentes, por un lado, narrativas, pero también prácticas que se desarrollan en el lugar y que de alguna manera representan procesos de sacralización, ¿no? Empezando por el uso que le dan los pueblos originarios, específicamente las comunidades comechingonas, que realizaban rituales en la zona del cerro, algunas narrativas de principio del siglo también que empiezan a hablar de la presencia de criaturas fantásticas como gnomos, hadas y todo eso en la zona específica, pero básicamente el gran clic, podríamos decir, se produce a mediados de los años 70, cuando aparece la figura de un personaje muy singular que comenzó a hacer una especie de, digamos, rituales en torno a los alrededores del cerro, no específicamente del Uritorco, pero sí en lo que se llama la zona Uritorco. Y después esto se va a terminar de catapultar como un ámbito específico para el turismo y vinculado a esto extraordinario, fantástico, con un hecho bastante singular que ocurre hacia 1986, que se conoce como la huella del pajarillo, ¿no? Una marca que aparece en el faldeo oriental de un cerro vecino, que es leído en clave de una nave espacial, de una nave extraterrestre que se acerca, y luego ahí empieza a darse todo un fenómeno que en 2 décadas, podríamos decir, explota, ¿no? Y convierte al cerro en un atractivo turístico muy importante vinculado a este tipo de prácticas. Primero tenemos que tener en cuenta que cualquier imaginario geográfico, cualquier imaginario espacial como estos no son fijos, sino que son dinámicos y de alguna manera se van nutriendo, ¿no? de narraciones y de sucesos que le van como generando esa sacralidad y esa extraordinariedad. Específicamente podríamos pensar que el acontecimiento del 86 y esto que hablábamos del pajarillo representó como un punto de inflexión para pensar al cerro en tanto santuario extraterrestre, como lo denominan los practicantes de este tipo de actividades, pero también, por ejemplo, hay un viraje muy notable a partir de los años 2000, podríamos decir, donde todas estas narrativas se empiezan a fundir con otras más relacionadas al tema de la energía, ¿no? Que, digamos, no dejan atrás todo ese pasado ligado a ese mundo de lo extraordinario, sino que le suman como nuevas capas, ¿no? Entonces hoy conviven narrativas ligadas a los extraterrestres, con la presencia de la llamada ciudad intraterrena de Earth, que estaría en las entrañas del cerro, con los relatos sobre apariciones, energías, e inclusive también otras que están ligadas como, digamos, a cuestiones más de lo indígena, ¿no? Como la presencia del bastón de mando de los comechingones que se buscó durante años. Es decir, claramente no son incompatibles, sino que van sumando como nuevos ingredientes, si se quiere. Básicamente lo que ahí encontramos es la traducción, digamos, la apropiación de esos imaginarios geográficos que se ponen en juego en diferentes prácticas que por supuesto están atravesadas por una dimensión turística muy importante, a tal punto de convertir a la localidad de Capilla del Monte en el principal destino de turismo ovni del mundo, de la Argentina, digo, comparándola con lo que podría ser una especie de Roswell argentino, ¿no?
cuando hablamos de las personas que se vinculan a través de prácticas muy diferentes, estamos hablando de un universo como muy amplio, ¿no? Encontrás quizás algunos sujetos que están mucho más ligados al universo de lo que se suele llamar la nueva era, o todo el tipo de prácticas que quedarían bajo el paraguas de la nueva era, si se quiere, hasta, por ejemplo, turistas más curiosos que visitando y a través de todo este marketing que hay del lugar, llegan con la intención de hacer algún tipo de prácticas, hasta, podríamos pensar también, aquellos que están ligados al mundo de la ufología, ¿no? que también es muy complejo, muy tensionado, ahí hay como muchas discusiones. Todos estos imaginarios han disparado en un montón de actividades. No es solamente el desarrollo, por ejemplo, de ir a hacer una actividad de contacto, como plantear esto, contacto digo con ver luces o entrar en contacto con seres extraterrestres, sino también, por ejemplo, trekking, que es algo más ligado, ¿no? a las actividades físicas, pero que sin embargo hablan de esta experiencia de hacerlo ahí con las particularidades que tiene el lugar, con la energía del lugar. Eso le da como más complejidad al arco de personas con las que te puedes encontrar. En principio lo que encontramos es que como en cualquier construcción de procesos de sacralidad o de producción en sí misma de los lugares, por supuesto hay una disputa muy fuerte de actores, ¿no? Por un lado tenés la presencia del Estado, que ha estado tempranamente muy activo con respecto a la necesidad de convertir a este lugar, ¿no? en una especie de meca del turismo ovni, porque cuando ocurre la huella del pajarillo es el Estado municipal quien avala que eso pasó y que era así. Y después, a lo largo de los 90, el municipio ha tenido una actitud muy abierta a generar, toda una serie de actividades turísticas. Y por el otro lado tenés agencias, emprendedores, un conglomerado de actores que por supuesto se disputan los lugares, se disputan las actividades y hasta, diría yo, los linajes, ¿no? Digamos, quién tiene mayor efectividad para ir a hacer un tipo de prácticas que sea efectiva, o sea, poder ver luces, poder entrar en contacto con estos ovnis o con estas energías. Nada es lineal, digamos, ¿no? Hay fuerte actividad y tensión ahí. Y el desafío metodológico creo que es muy importante en términos de que cuando uno participa, yo he ido a muchas actividades de este tipo, he compartido espacios y prácticas con grupos que están muy ligados, ¿no? a toda esta temática. Creo que el desafío es poder encontrar ese punto de, primero, no juzgar, no cuestionar lo que pasa, sino pensarlo como un fenómeno y como una experiencia que esas personas están viviendo, y después, trabajar con el grupo en adentrarse en ese universo de las experiencias en sí mismo, ¿no? ¿Qué les pasa? Más allá de la observación que uno puede hacer más alejada, si se quiere, de ver el fenómeno, el participar y formar parte de ese grupo también te produce una cierta empatía, ¿no? Que tiene que ver con acercarse, y después que a la hora de hacer una entrevista o de tratar de lograr una narrativa, las cosas funcionen, ¿no? El estudio de este tipo de fenómenos, básicamente de fenómenos turísticos, porque en realidad lo que estamos mirando es la actividad turística que se desprende de todo esto, es una tendencia que está creciendo en un montón de lugares del mundo y en la Argentina también, ¿no? De hecho, si bien Capilla del Monte es un destino que ya tiene 3 décadas y un poquito más consolidada respecto a estos imaginarios y a estas prácticas, no es el único. Digamos, están empezando a aparecer focos en otros lugares. El caso de Cachi y los valles calchaquíes han empezado también ahí a desarrollar algunas actividades muy similares, con la aparición de un omnipuerto, con la aparición de toda una ruta ufológica donde puedes ir a observar. También hay algo en la Patagonia, con un mirador que se construyó exclusivamente en una zona de la cordillera para poder ver o para tener avistaje. Es decir, es un fenómeno que está creciendo y que, como cualquier otra actividad turística, merece ser analizada en términos de entender cuáles son las lógicas, cuáles son los actores que participan y quiénes son, como vos bien preguntabas, esos personajes, esos sujetos que están interesados por todo esto, ¿no?
conocimiento que construimos y que producimos desde la academia claramente tiene que tener un uso social, y gran parte de conocer un poco estas modalidades, que además son como muy emergentes. Necesitamos conocerlas para después desarrollar políticas públicas ligadas específicamente al desarrollo local, al desarrollo turístico, al rol que van a jugar las comunidades locales, ¿no? También para obtener algún tipo de beneficio de todo esto. Y prueba de ello era un poco lo que yo te decía, ¿no? Es decir, tanto el municipio, los municipios, los estados municipales, como en otras escalas, la provincia e inclusive las agrupaciones comerciales, las cámaras de comercio, están muy interesados en comprender y ver cómo catapultar estos fenómenos para poder lograr beneficios en sus propias comunidades. Yo creo que ahí está el rol nuestro desde la ciencia, de generar los insumos para que después se puedan desarrollar este tipo de políticas públicas.